hablar del sentimiento de culpa y su influencia en la sexualidad de las mujeres. Ella es licenciada en psicología y con formación de posgrado en diferentes áreas dentro de la psicología clínica. Es experta en las problemáticas derivadas de la desigualdad entre hombres y mujeres. Tras varios años trabajando en proyectos de intervención social, actualmente desempeña su labor profesional en la consulta privada, atendiendo principalmente a mujeres. Raquel ha estudiado el máster en terapia sexual y de pareja con perspectiva de género. Adelante, Raquel. Encantada de saludaros y estar aquí con vosotras esta mañana. Como ya han comentado, me llamo Raquel y bueno, el título de mi trabajo es Sentimiento de culpa y su influencia en la sexualidad de las mujeres. Pues ya por fin. Bueno, un breve esquema de los puntos que voy a tocar aquí en la presentación, aunque no son todos los que se han desarrollado en el trabajo más extenso. Es bueno, pues una breve introducción para explicaros de dónde parte un poco mi interés por abordar este tema, cuáles son los objetivos que he intentado abarcar con el trabajo, las ideas, ¿no? Los conceptos o bueno, sí, la teoría un poco más desarrollada para profundizar en el tema, que bueno, serían los siguientes puntos que aparecen a la derecha, ¿no? En primera instancia, bueno, pues explorar un poquito a qué nos referimos, ¿no? Cuando hablamos de sentimiento de culpa, que es un poco lo que se ha estudiado al respecto de él, sobre todo desde el prisma de la psicología, que bueno, aprovecho para introducir que es un trabajo que bueno, pues bebe mucho de lo sexológico, pero también de lo psicológico y también otras disciplinas, ¿no? Pero bueno, yo creo que el peso lo tienen estas dos. Bueno, luego abordo un poquito la relación, ¿no? del sentimiento de culpa con la sexualidad, que aspectos sobre todo de índole social, ¿no? Nos dan pistas un poco de cómo se llevan, ¿no? Estas dos temáticas y bueno, luego especificando en la vivencia de las mujeres, ¿no? Cómo se manifiesta. Luego comentaré un poquito pues, cuáles son algunas de las problemáticas que más habitualmente se pueden encontrar en la atención clínica y algunas propuestas, ¿no? Para abordar, para trabajar la transformación de esta problemática, ¿no? Y finalmente unas conclusiones. Pasa, por fin. Vale, bueno, leer un par de citas. Hay un libro que, bueno, que es muy interesante, aunque no hay una grandísima bibliografía para abordar esta cuestión, sí que hay alguna cosita. Hay un libro pues, muy chulo, ¿no? De Liliana Misrazi, que se llama Las mujeres y la culpa, que bueno, pues he rescatado una cita, aunque cualquiera de las del libro podría servir para reflejar este tema, ¿no? Que dice: encorsetada en roles cada vez más estrechos me cuesta respirar, pasiva, anulo mi lucidez ante el consenso cómplice que sutilmente me destruye, culposa de mis deseos, de mi fuerza, de mis ganas de vivir, controlada. Me suicido ante la rotunda obviedad de la opresión y la miseria del espacio concedido. Bueno, yo creo que esta cita es como muy significativa porque de dónde nace el interés por realizar este trabajo. El sentimiento de culpa está muy presente en las mujeres, no lo digo yo, sino que también las investigaciones así lo reflejan y bueno, cuando trabajas atendiendo a mujeres que sufren, pues constantemente aparece, además de una manera muy autodestructiva, ¿no? Luego sucede otra cosa, ¿no? Que una se pregunta ¿por qué esto, ¿no? ¿Por qué de forma diferencial entre hombres y mujeres este sentimiento, ¿no? Está tan presente entre nosotras? Lo hilo un poco también con bueno, la percepción de que pese a sufrir múltiples violencias y un sufrimiento muy intenso de origen social, ¿no? Por ser mujeres, muchas veces no se observa toda la rebeldía, la lucha, la conciencia y la revolución proporcional a eso por parte de nosotras mismas, ¿no? De hecho, muchas veces, bueno, pues sostenemos lo que nos daña, ¿no? Entonces, una se pregunta también por qué sucede esto y, bueno, la hipótesis un poco de la que parte este trabajo es de que el sentimiento de culpa, que no es una emoción básica, sino que es una emoción compleja, presente en los seres humanos precisamente para
permitir funcionar a nivel social de la forma tan sofisticada que necesitamos funcionar, cumple un objetivo de control social, ¿no? Para que ciertas normas que se deben dar para que convivamos se cumplan bajo la percepción de que si no las cumples puedes pasarlo muy mal porque sentirte culpable pues, es muy desagradable, ¿no? Entonces, el sentimiento de culpa tiene un objetivo de control, pero claro, las desigualdades de la sociedad lo influyen, ¿no? Y de alguna forma, pues la hipótesis de trabajo es eso, ¿no? Que el sentimiento de culpa sirve para controlar y sostener los intereses patriarcales de la sociedad a costa de hacernos sentir muy mal si incumplimos ciertas cosas que, bueno, pues sobre todo benefician, como decíamos, a los intereses patriarcales, ¿no? Y bueno, pues esto se da en muchos terrenos, pero centrándonos en el terreno sexual, pues bueno, no solo es porque la disciplina lo requiera, sino que es un terreno muy significativo en la vida de las personas, de lo que suceda en él, pues bueno, van bueno, a estar influidas cuestiones como la reproducción, el disfrute ante la vida, beneficios económicos muy significativos en industrias que tienen que ver pues, con la pornografía y demás. Entonces, bueno, es muy importante mirar qué sucede aquí, ¿no? Bueno, y simplemente también la otra cita de Kate Millett, ¿no? En su libro Política Sexual, que dice: el sexo reviste un cariz político que suele pasar inadvertido la mayoría de las veces. Básicamente es la misma idea que venía comentando, ¿no? Pasa por fin. Bueno, el objetivo general es comprender la relación entre el sentimiento de culpa y la sexualidad de las mujeres para generar herramientas y conocimientos útiles para mejorar la calidad de vida de estas, ¿no? De forma específica, conocer el funcionamiento de las emociones morales, ¿no? Porque la culpa se engloba dentro de esta categoría de emociones, conocer los aspectos socioculturales que están influyendo ahí. Y bueno, cómo se relaciona esto con la sexualidad para finalmente proponer propuestas, o sea, para proponer herramientas de intervención clínica en el ámbito de la sexología dirigida a mujeres. Pasa, por favor. Vale, voy a intentar, obviamente, sintetizar simplemente en el estudio de las emociones morales de inicio en los años 20, el psicoanálisis fueron quienes empezaron a hablar un poco de esto. Posteriormente, en la década de los 70, se empezó a enfocar todo desde un punto de vista denominado cognitivo evolutivo, pero básicamente lo que venía a decir es que la moralidad en las personas pues dependía de aspectos cognitivos, ¿no? Y que, bueno, básicamente se consideraba que los niños eran como pequeños filósofos que poco a poco iban desarrollándose y sofisticándose, ¿no? Y bueno, eso, la forma un poco de trabajar esta cuestión para que las sociedades cada vez fueran pues, más sofisticadamente y adecuadamente morales, pues era trabajar en el ámbito educativo, ¿no? Pues la discusión de dilemas y demás, ¿vale? Pasa, porfa. Posteriormente... Roberto, pasa, por fin. No, la 6. Ahí, vale. Posteriormente, bueno, se dio lo que se llama la revolución afectiva, ¿no? En muchas disciplinas académicas en los años 80. Y aquí, bueno, lo que básicamente se dijo respecto a este tema es que no todo es cognitivo, sino que las emociones juegan un papel clave en el juicio moral. Y bueno, pues hay debates, ¿no? Respecto a quién dice que es universal, que no es universal, el funcionamiento. Lo que sí se sabe desde esta perspectiva, aunque no es una perspectiva homogénea, pero sí que quienes empiezan a estudiar desde este enfoque sí que plantean que no es una cuestión de desarrollo individual, sino que está muy influida por factores sociales y culturales, ¿no? Bueno, obviamente el enfoque también para desarrollar esto en el ámbito educativo se transforma, ¿no? Y se propone pues, más bien fomentar habilidades como la empatía. Pasa, porfa. Entonces, bueno, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de las emociones morales, ¿no? Primero entendemos que es una emoción, ¿no? Pues una emoción es un conjunto coordinado de valoraciones, gestos comunicativos, respuestas fisiológicas y tendencias de acción ajustadas para responder a problemas cruciales, a los que nos hemos enfrentado como especie, ¿no? Es una reacción adaptativa y útil, pues también pues eso, para darnos información y comunicarnos entre nosotros. ¿Qué ocurre, no? Pues que
como decía al inicio, las interacciones entre los humanos son muy sofisticadas, no hacen falta solo emociones básicas, sino que necesitamos emociones más sofisticadas como las morales, ¿no? Vale, simplemente hablar un poco de algunas categorías, ¿no? Que, bueno, las emociones morales relacionadas con el sufrimiento ajeno son la empatía y algunas relacionadas, las autoconscientes son la culpa, la vergüenza y el orgullo, las de condena a los demás, el desprecio, la ira y el asco, y las de elogio, la gratitud y la elevación. Pasa, por fin. Cómo adquirimos las personas esta capacidad, ¿no? Estas emociones morales. Bueno, pues influyen muchos factores, la maduración del cerebro y del sistema nervioso, el desarrollo motor, desarrollo del lenguaje, pero los procesos de apego y la interacción social también, ¿no? Y bueno, se sabe que desde muy pequeñitos, en cuanto el yo está desarrollado, ¿no? Tenemos esa conciencia de nosotros mismos, ¿no? Podemos autoevaluarnos, pues ya aparecen algunas emociones como la vergüenza y la culpa, pero bueno, está directamente relacionado con nuestros vínculos de apego, con la aprobación, desaprobación de nuestros cuidadores y bueno, pues también las personas con las que nos vemos rodeadas, ¿no? Que en función de cómo valoren nuestro funcionamiento y también cómo les vemos que funcionan a ellos, pues bueno, o lo que nos dicen que tenemos que hacer, ¿no? Esto sería pues mecanismos de inducción, de mimetismo, ¿no? Pues ahí vamos adquiriendo un poco cómo vamos a finalmente funcionar al respecto de esto. Pasa, por favor. Bueno, pues simplemente centrándonos en el sentimiento de culpa nos sirve para saber si vamos en la dirección correcta o no en la vida, ¿no? Nos sirve para saber si hemos hecho algo mal. Diferencian como dos temas, ¿no? En los que esto se puede ver reflejado, si hemos hecho algo mal hacia los demás o si hemos hecho algo mal porque contraría nuestros valores, ¿no? Lo que consideramos que es correcto, ¿no? Pasa, por favor. Y bueno, pues las investigaciones dicen que las niñas manifestamos más emociones como la culpa, tenemos más empatía desde pequeñas. Bueno, las hipótesis explicativas hablan de eso, de que también pues, los propios padres, la forma en la que manejan cuando hacemos cosas que están mal es distinta, fomentan, pues bueno, eso, ¿no? Que la culpa esté más presente. Y bueno, a los 2 años niños y niñas no difieren en transgresiones morales, pero las madres con las niñas focalizan en las consecuencias de sus actos en los demás, sensibilizándolas con los estados internos, mientras que con los niños usan más las órdenes, las amenazas, la fuerza física. Bueno, hablan también de una culpa como más autoagresiva y otra como más hacia afuera y bueno, si profundizáramos aquí veríamos que existen diferencias entre cómo nos movemos en esto mujeres y hombres. Los aspectos sociales que influyen aquí, bueno, pues pecado original, ¿no? Como mito de nuestra cultura, ¿no? Que ya decía que nosotras, ¿no? Eva fue la culpable de todo, ¿no? Y bueno, pues como base yo creo que eso luego bueno, pues se ramifica, ¿no? en mil influencias derivadas, ¿no? Y bueno, pues también, en fin, ¿no? Pues otras instituciones, ¿no? Como las jurídicas o la propia familia, ¿no? Que culpabilizan de una manera diferente según qué comportamientos en mujeres o hombres, ¿no? Si una mujer desatiende sus funciones como madre va a ser más penada que un hombre, o si una mujer es infiel, pues en fin, no hay que irse muy lejos para saber que había incluso leyes que penalizaban el adulterio de una manera diferente, ¿no? Pasa, por favor. Y bueno, pensando un poco en la sexualidad y la culpa, simplemente plantear que, como decíamos, ¿no? Culturalmente el tema sexual no es irrelevante. Ya Levi-Strauss decía que, bueno, en este caso centrándose en el incesto, ¿no? Pero desde luego lo que sucede en las relaciones sexuales es muy relevante. Y aquí hablaba él de que, bueno, pues que la prohibición del incesto, ¿no? Provocar que haya culpa si sucede algo en el terreno sexual. Pues bueno, en este caso pasa, ¿no? De que seamos animales a que seamos culturalmente sofisticados, ¿no? También, bueno, pues las religiones diciendo lo que está bien, lo que está mal al respecto de esto, ¿no? Fomentando que si la sexualidad se vive de una manera gozosa, pues está mal, ¿no? El pecado. Y bueno, también simplemente comentar que bueno, fue significativo, ¿no? La revolución sexual en los años 60, Wilhelm Reich como un
teórico relevante, ¿no? Pues diciendo un poco eso, ¿no? Que esta forma de vivir la sexualidad causaba muchos problemas psicológicos, ¿no? En la ciudadanía. Pasa, por favor. Entonces, bueno, ¿qué podemos observar respecto a la sexualidad de las mujeres y el sentimiento de culpa? Que fácilmente podemos sentirnos culpables si en nuestra sexualidad nos manifestamos como seres deseantes, no como objetos para satisfacer las necesidades de los demás, sino como, bueno, pues eso, sujetos deseantes, ¿no? Y que actuamos libremente y que buscamos nuestro placer, ¿no? La masturbación o, bueno, infidelidades o cuestiones, ¿no? Un poco, pues eso, que manifiestan que queremos y deseamos hacer cosas y las hacemos, ¿no? Muchas veces está muy asociada a la culpa. De igual manera, la culpa asociada a no hacer lo que se espera de nosotras, ¿no? Que es satisfacer los apetitos sexuales de los hombres, ¿no? Porque culturalmente todo nos lleva a pensar que esto es así, ¿no? Que ellos tienen un mayor deseo y que no lo pueden dejar insatisfecho, ¿no? Y nuestra responsabilidad es no frustrar en general, ¿no? Porque también se nos orienta a que en general en la vida cuidemos, seamos agradables, complacientes, ¿no? Entonces, bueno, pues si no damos lo que se tiene que dar, nos sentimos culpables, ¿no? Y bueno, también, bueno, cuando incluso sufrimos violencias, también, bueno, muchas veces aparece la culpa porque nos responsabilizamos de ello, porque, bueno, pues también hay muchas cuestiones que nos llevan hacia aquí, ¿no? Respecto a esto podemos hablar pues del Nevenka, ¿no? El caso Nevenka y el juez diciéndole, bueno, pero ¿y tú por qué te quedaste ahí, no? O bueno, podemos también pensar en el caso Ibeco, ¿no? De aquella trabajadora que se suicidó, en fin, ¿no? Y muchos estudios que durante mucho tiempo han dicho que, bueno, pues eso, ¿no? Que había incluso una búsqueda de todo esto por parte de las mujeres, en fin. Bueno, pasamos, por fin, Roberto. De nuevo, rescatando, ¿no? La influencia de lo religioso, la Virgen María, ¿no? Como referente femenino, Virgen y Madre, ¿no? La entrega, el cuidado, ¿no? Bueno, está lejos de activar ¿no? Y mostrarnos como, bueno, pues también sujeto de derechos y deseantes, ¿no? Y si se habla de la sexualidad, pues bueno, es para hablar de los peligros, ¿no? Bueno, un poco es reiterar algo ya comentado. Pasa, por fin. Entonces, bueno, ¿qué podemos encontrar en la clínica? Obviamente, bueno, pues el deseo sexual es fácil que se vea inhibido, ¿no? Por todo esto. De igual manera, bueno, pues en fin, ¿no? Otras fases derivadas, ¿no? La excitación y el propio orgasmo, pues siguiendo la misma lógica, es fácil bueno, pues que experimentemos dificultades, ¿no? Ese egoísmo, ¿no? que tenemos que bueno, pues tener, ¿no? También para poder disfrutar y, bueno, por ejemplo, culminar con el orgasmo, bueno, completamente contrario a todos estos, ¿no? A toda esta forma de educarnos, ¿no? Y de orientarnos a vivir, ¿no? El vaginismo también como un mecanismo de defensa al final, ¿no? Porque si yo hago determinadas cosas, me voy a sentir culpable, pues bueno, ¿no? Mi cuerpo reacciona para que ahí no suceda nada, ¿no? Algo que también, bueno, he intentado plasmar es que en la clínica se pueden recibir las demandas de formas diferentes, ¿no? Entonces, se puede encontrar un caso en el que alguien te diga, por favor, ayúdame porque quiero tener relaciones sexuales de este tipo y no puedo porque me siento culpable. Pero ahí hay una visibilización de la culpa como un elemento problemático a transformar. Pero hay veces que no es así y es más complicado abordar casos en los que la demanda es por favor, ayúdame a que deje de querer hacer esto porque está mal, ¿no? Digamos que es como ¿no? Como rizar el rizo, ¿no? Pues eso, ¿no? De la interrupción de la culpa impidiendo un disfrute, ¿no? Bueno, también en la, digamos, recuperación, ¿no? Ante traumas por violencia sexual también puede haber, pues eso, ¿no? Una interrupción de la culpa, dificultando la evolución, pues asumiendo, ¿no? Pues que se ha hecho algo para que eso sucediera, se merecía y bueno, y que no se merece ser una persona que disfrute de su sexualidad, ¿no?
Y bueno, en la clínica con parejas de igual manera se pueden dar todas estas problemáticas y bueno, el mismo enfoque que planteaba con lo de la remanda de reculpabilizante también se puede encontrar en la clínica con parejas, ¿no? Cuando a veces se acude diciendo, oye, es que pues, por parte del hombre, ¿no? Ayúdanos porque claro, lo estoy pasando mal porque mi mujer no me da lo que yo necesito, ¿no? Bueno, pues sería distinto, ¿no? Como planteaba de estos casos en los que, bueno, ayúdanos porque ella no puede evitar sentirse culpable por algo que no la convierte en culpable de nada, ¿no? Bueno, pasa, porfa. Raquel, nos Sí, quedan 2 minutitos que vamos súper. vale, sí, ya termino. Bueno, simplemente algunas propuestas de intervención, obviamente valorar muy bien la transversalidad de la culpa en los problemas sexológicos, informar muchísimo al respecto de esto, fomentar mucho la mirada crítica, porque como decíamos al inicio, pensamos bueno, que la culpa es como pura y que nos convierte en buenos o malos y que no hay ningún interés detrás, hay que formar mucho en que todo el mundo comprenda que esto es tramposo, ¿no? Cambiar los pensamientos a través de múltiples técnicas que existen para esto. Y bueno, también la exposición y la aceptación en el fondo es como, bueno, y pese a esto vamos allá, ¿no? Y vamos a conectar y a potenciar la propia sexualidad, ¿no? Vamos a acercarnos ahí, aunque te cueste, pero sabiendo que es algo bueno y que poco a poco será menos aversivo para ti, ¿no? Y bueno, y obviamente todos los avances que se vayan haciendo, reforzándolos positivamente, más allá de el propio placer que experimente, ¿no? Fuera del ámbito clínico, pues bueno, formar a familias, ¿no? Porque veíamos, ¿no? La influencia de las relaciones de apego y también las instituciones educativas, no solo para que den charlas, sino para que los profesionales sirvan como referentes, ¿no? Para transmitir modelos más sanos. Y la última diapo. Como conclusiones, bueno, pues expresar que es algo muy complejo, múltiples factores entrelazándose. También, bueno, transmitir que, en fin, que el sentimiento de culpa en sí no es malo, ¿no? Tiene una utilidad, depende de cómo se use, ¿no? Y bueno, también eso, ¿no? La invisibilidad de todo esto, ¿no? Hace muy difícil cómo abordarlo y transformarlo. Pero bueno, de nuevo, fomentar el pensamiento crítico y sensibilizar a los profesionales en lo que sí que se sabe que de todo esto pues es el camino, ¿no? Y bueno, hasta aquí.